Bienvenido. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora relájate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia donde la calma se rompe lentamente, y la verdad se abre paso como una herida que nunca cerró. Me llamo Elena, y mis cabellos ya no guardan el brillo de la juventud. Vivo sola en una casa que huele a madera antigua y recuerdos marchitos. Mis días suelen ser silenciosos, rotos apenas por el canto de los pájaros en la ventana o el crujido de las tablas bajo mis pasos. Sin embargo, desde hace unos meses, mi corazón late con un peso distinto, la tristeza que me produce ver cómo tratan a mi nieta. Se llama Valeria. Tiene apenas 16 años y unos ojos que, cuando sonríe, recuerdan al mar en calma. Pero últimamente esa luz se ha ido apagando. La veo llegar a mi casa con los hombros caídos, con la voz temblorosa, con lágrimas que trata de esconder. Estoy bien, abuela, dice, pero yo sé reconocer el dolor cuando se disfraza de palabras. Su madre, mi nuera Claudia, nunca me tuvo cariño. Para ella, yo siempre fui un estorbo, una sombra que recordaba lo que nunca quiso aceptar, que su esposo, mi hijo Samuel, aún buscaba mi consejo. Y lo pagó con rencor, un rencor que ahora descarga sobre Valeria. La humilla, la compara con otros, la deja de lado como si fuera invisible. Una tarde, Valeria llegó con un cuaderno roto bajo el brazo. Lo dejó en mi mesa y me dijo: «No quiero volver a casa, abuela. Allí no soy nadie». Sentí que algo se rompía dentro de mí. La abracé con todas mis fuerzas, jurando en silencio que no permitiría que nadie le arrebatara su voz. No era la primera vez que veía injusticias. La vida me enseñó que a veces el enemigo no viene de fuera, sino de la misma sangre. Guardé silencio durante años, aguantando ofensas y desprecios. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba de mí, sino de ella. Esa noche abrí mi viejo diario, ese que conservo desde que era joven. Escribí con letras firmes: «Hoy empieza mi plan. No dejaré que mi nieta siga siendo olvidada. Haré que todos vean lo que intentan ocultar. Si debo convertirme en la villana de su historia, lo haré, porque Valeria merece ser recordada». Apagué la lámpara y me quedé a oscuras, escuchando el latido de mi propio corazón. En la casa todo estaba en silencio, pero yo sabía que ese silencio no duraría. Porque una abuela puede ser frágil en apariencia, pero cuando tocan a su sangre, su fragilidad se convierte en fuego. Los días siguientes confirmé lo que ya sospechaba. Valeria vivía en una cárcel sin barrotes, construida por la indiferencia de sus propios padres. Una tarde, mientras tomábamos té en mi cocina, me confesó con voz rota: «Mamá dice que soy una inútil, que nunca llegaré a nada. A veces quisiera desaparecer». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La abracé con ternura y le respondí: «Hija, no eres invisible. Eres fuerte, y aunque no lo veas ahora, tienes un valor que nadie puede robarte». Ella me miró con lágrimas en los ojos, buscando en mi rostro la certeza que en su hogar le negaban. En ese momento juré que haría lo imposible por devolverle la confianza. Decidí empezar a observar más de cerca. Fui a visitarlos un domingo, fingiendo una cordialidad que me costaba sostener. Claudia me recibió con una sonrisa falsa, de esas que ocultan veneno. Samuel, mi hijo, parecía ausente, refugiado en su trabajo y su silencio, como si no quisiera ver lo que ocurría bajo su propio techo. Durante la comida, Valeria intentó contar una anécdota del colegio, pero Claudia la interrumpió con desdén: «Nadie quiere escuchar tus tonterías». Samuel no dijo nada, siguió masticando con la mirada perdida. Yo contuve la rabia, apreté la servilleta entre mis manos y sonreí como si nada. Pero por dentro, mi corazón ardía. No podía enfrentarla allí, no en ese momento, pero cada palabra cruel que oía era un ladrillo más en el muro de mi determinación. Al volver a casa, abrí mi diario y escribí: «El enemigo no siempre grita, a veces susurra con desprecio». Hoy lo vi en sus ojos. Claudia quiere apagar la voz de Valeria, y Samuel prefiere no escuchar. Pero yo no voy a callar.
Esa misma noche saqué de un cajón unas cartas antiguas, recuerdos de cuando Claudia apenas entraba en la familia. En ellas, descubrí palabras que ahora cobraban otro sentido, promesas incumplidas, frases de manipulación, pequeños gestos de desprecio hacia mí que entonces pasé por alto. Todo encajaba. Claudia nunca quiso que yo tuviera influencia en la vida de Valeria, y ahora intentaba borrar hasta su existencia. Encendí una vela en la mesa y miré la llama titilar. Si ella cree que puede borrar a mi nieta, tendrá que enfrentarse a mí. Y yo no soy fácil de derribar. Valeria dormía en mi habitación esa noche, refugiada del veneno de su madre. Mientras la escuchaba respirar, sentí que la vida me había puesto una misión tardía pero clara: protegerla. No sabía aún cómo lo haría, pero dentro de mí había despertado algo que llevaba años dormido: el instinto de lucha. La mañana siguiente, Valeria despertó en mi casa más tranquila. Preparé chocolate caliente y pan recién horneado, como hacía cuando era niña. La vi sonreír por primera vez en semanas, y ese gesto me dio fuerzas. Sin embargo, sabía que no podía retenerla aquí indefinidamente. Tarde o temprano tendría que volver a la casa donde la hacían sentir invisible. Ese mismo día, Claudia apareció en mi puerta. Tocó con insistencia, y cuando abrí, entró sin esperar invitación. «¿Qué haces metiéndole ideas raras a mi hija?», soltó con voz dura. La miré fijamente y respondí con calma: «Lo único que hago es escucharla, algo que tú deberías intentar». Su rostro se contrajo de furia. «Ella es mi hija, no tuya. No interfieras». Valeria bajó las escaleras en ese momento, pálida y temblando. Claudia la sujetó del brazo con brusquedad. «Nos vamos ahora mismo». Mi corazón se rompió al verla, pero sabía que no podía arrebatarla en ese instante. Solo logré decir: «Valeria, recuerda lo que hablamos. Tú vales más de lo que ellos creen». Ella asintió en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras su madre la arrastraba hacia la puerta. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, repasando cada palabra de Claudia, cada gesto de desprecio. Comprendí que no bastaba con escuchar a Valeria en secreto. Tenía que encontrar la forma de desenmascarar a su madre, de mostrarle al mundo la crueldad que ella escondía detrás de su fachada de buena esposa y madre ejemplar. Al día siguiente, fui a hablar con Mercedes, mi vecina y amiga de toda la vida. Le conté lo que ocurría, y ella me escuchó con el ceño fruncido. «Elena, tienes razón. Claudia siempre tuvo una lengua venenosa, y Samuel nunca tuvo el valor de detenerla. Si quieres ayudar a tu nieta, tendrás que exponerla donde más le duela, frente a los que la admiran». Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. Claudia era activa en la comunidad, organizaba reuniones y fingía ser la madre perfecta. Pero si lograba que todos vieran la verdad, su máscara se rompería. Volví a casa y busqué entre mis cosas una grabadora antigua. Pensé en usarla para registrar las humillaciones, las palabras que Claudia lanzaba como cuchillos. Tal vez con pruebas podría proteger a Valeria, tal vez así Samuel abriría los ojos. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy planté la primera semilla de mi plan. No será rápido ni fácil, pero cada palabra de desprecio quedará registrada. Claudia no volverá a esconderse detrás de sus mentiras». Mientras cerraba el diario, sentí algo que no experimentaba hacía años: una calma extraña, mezcla de miedo y determinación. No era solo una abuela, me había convertido en guardiana de una verdad que podía cambiarlo todo. Los días siguientes fueron un juego de paciencia. Sabía que Claudia no sospecharía de mí si mantenía la calma, así que seguí visitándolos como siempre, con la excusa de ver a Valeria. Cada vez que podía, llevaba conmigo la grabadora escondida en el bolso. Al principio dudaba si funcionaría, pero pronto descubrí que no había necesidad de provocar nada. Claudia derramaba veneno sola, sin que nadie la incitara. Una tarde, mientras todos almorzábamos, Valeria intentó hablar de una calificación que había sacado en literatura. Sus ojos brillaban de ilusión. Claudia la interrumpió con un bufido.
¿Y para qué sirve eso? Mejor aprende a hacer algo útil, porque con cuentos no vas a llegar a ningún lado. La grabadora captó cada palabra, cada tono cargado de desprecio. Samuel, como siempre, permaneció en silencio, hundido en su plato. Esa misma noche, al revisar la grabación en casa, sentí un nudo en el estómago. Escuchar el dolor en la voz de mi nieta era insoportable, pero al mismo tiempo supe que tenía en mis manos la primera prueba. No era solo mi palabra contra la de Claudia, ahora tenía la voz de la verdad. Mercedes vino a verme y le mostré la grabación. Ella cerró los ojos con rabia. Esto no puede quedarse así, Elena. La gente necesita escuchar quién es realmente Claudia. Pero tienes que ser cuidadosa, porque si sospecha de ti, podría volverse aún más cruel con Valeria. Decidí entonces actuar con cautela. Guardé las cintas en una caja metálica bajo mi cama y anoté cada episodio en mi diario. Era como tejer una red invisible, cada hilo formado por una humillación, una palabra hiriente, un gesto de indiferencia. Y en el centro de esa red estaba Claudia, sin darse cuenta de que sus propias acciones la estaban atrapando. Valeria, por su parte, comenzó a confiar más en mí. Venía a verme después de la escuela, me contaba lo que ocurría en casa, y a veces dejaba escapar frases que me desgarraban el alma. A veces pienso que, si no existiera, mamá sería feliz. Yo la abrazaba con fuerza y le decía, no permitas que sus palabras te definan. Tú eres mucho más que su crueldad. Una noche, mientras Valeria dormía en mi casa, la observé en silencio. Su respiración tranquila contrastaba con el dolor que cargaba en su interior. Entonces escribí en mi diario, no dejaré que su espíritu se quiebre. Claudia puede jugar a ser madre perfecta frente al mundo, pero pronto todos verán lo que realmente es. Apagué la lámpara, y en la penumbra sentí que mi plan comenzaba a tomar forma. Era un camino peligroso, lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Había empezado a luchar, y lo haría hasta que mi nieta dejara de ser olvidada. Las grabaciones comenzaron a acumularse con rapidez. Claudia no podía contener su veneno, y cada visita mía se convertía en una nueva oportunidad para dejar al descubierto su verdadero rostro. Guardaba cada cinta como si fueran tesoros, aunque en realidad eran dagas listas para ser usadas en el momento justo. Una tarde de viernes, Valeria llegó a mi casa con los ojos enrojecidos. Se dejó caer en la silla de la cocina y apenas pudo hablar. Me llamó inútil frente a mis compañeros. Dijo que yo nunca sería nadie. Sentí que la sangre hervía en mis venas. Encendí la grabadora sin que ella lo notara y la animé a que repitiera lo sucedido. Su relato fue doloroso, pero necesario. Tenía que registrar no solo la voz de Claudia, sino también las consecuencias en Valeria. Esa noche, al escuchar las cintas, lloré en silencio. No por mí, sino por esa niña que estaba siendo quebrada poco a poco. Pero cada lágrima se transformó en fuerza. Abrí mi diario y escribí, la crueldad se alimenta del silencio. Yo no callaré. Valeria no será olvidada. El domingo, Claudia organizó una reunión en su casa con algunos vecinos. Fingía ser una anfitriona impecable, sirviendo copas de vino y sonriendo como si el mundo entero la adorara. Yo asistí, observando cada detalle. Valeria estaba en un rincón, callada, ignorada. En un momento, Claudia la reprendió por dejar caer una servilleta al suelo. Siempre tan torpe, dijo en voz baja, pero suficiente para que yo lo grabara. Esa máscara de perfección comenzaba a resquebrajarse. Mercedes, que también estaba allí, me miró desde lejos. Sabía lo que estaba haciendo, y me devolvió una mirada de apoyo. Sentí que no estaba sola en esta guerra silenciosa. Cuando la reunión terminó, Claudia me acompañó hasta la puerta y me susurró, no intentes meterte entre mi hija y yo. Tú no sabes nada de cómo criarla. La miré fijamente y respondí, sé más de lo que imaginas. Y tarde o temprano, los demás también lo sabrán. De regreso en mi casa, guardé la nueva cinta y reforcé la cerradura de mi dormitorio.
Ya no era solo un plan, era una misión. No sabía aún cómo ni cuándo, pero esas pruebas serían mostradas, y nadie podría negar lo que yo había visto. Esa noche Valeria se quedó conmigo. Antes de dormir, me dijo con voz queda: «Gracias por escucharme, abuela. A veces pienso que, si no estuvieras, me perdería». La abracé y sentí que todo lo que estaba haciendo valía la pena. En mi diario anoté: el amor de una nieta olvidada será la fuerza que desenmascare la mentira. Claudia aún no sabe que su mayor enemiga soy yo, una anciana que aprendió que la paciencia también puede ser un arma. El lunes por la mañana fui al mercado como de costumbre. Mientras elegía verduras, escuché a dos vecinas hablar de Claudia. «Es tan dedicada, siempre al pendiente de su familia», decía una. «Qué suerte tiene su hija de tener una madre así», respondió la otra. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podían creer en esa mentira tan bien construida? Fue entonces cuando comprendí que mi plan debía ir más allá de grabaciones ocultas. Tenía que encontrar la forma de mostrarle a toda la comunidad la verdad que Valeria vivía a diario. Esa tarde, Valeria pasó por mi casa después de la escuela. Traía un dibujo arrugado en sus manos, un paisaje con montañas y un río. «Lo hice en clase», me dijo tímida, «pero mamá dijo que era una pérdida de tiempo». Lo desplegué sobre la mesa y vi el talento escondido en esas líneas. «Valeria», le dije, «esto es hermoso. No dejes que nadie apague lo que tienes dentro». Ella sonrió apenas, y ese gesto me dio más fuerzas que cualquier otra cosa. Decidí empezar un archivo completo. Además de las grabaciones, guardaría dibujos, notas escolares y cualquier cosa que mostrara quién era realmente Valeria, una niña con talento, sueños y una voz que merecía ser escuchada. Cada prueba sería una pieza en el rompecabezas que un día pondría frente a los ojos de todos. Esa noche, Mercedes vino a cenar conmigo. Le conté lo del dibujo y mi idea del archivo. Ella asintió con convicción. «Estás construyendo un espejo, Elena, y cuando lo pongas frente a Claudia, no podrá escapar de su propio reflejo». Sin embargo, también había riesgos. Claudia comenzaba a sospechar. Lo noté en su forma de mirarme, en la frialdad con la que me hablaba cuando me encontraba en la calle. Una tarde me detuvo frente a la panadería y me dijo en voz baja: «Tú siempre has querido meterte en lo que no te incumbe. Pero recuerda, Elena, que los secretos también pueden volverse contra ti». Sentí un escalofrío, pero no respondí. Sabía que cada palabra suya era una señal de que mi plan estaba funcionando. Esa noche, mientras Valeria dormía en el sillón de mi sala, abrí el archivo y añadí su dibujo como la primera pieza. Luego encendí mi grabadora y registré mis propios pensamientos. Hoy confirmé que la mentira más grande es la que todos creen ver. Pero las mentiras tienen grietas, y yo me encargaré de abrirlas hasta que la verdad salga a la luz. Apagué la grabadora, cerré el archivo y me recosté en la cama con el corazón agitado. Afuera, el viento soplaba fuerte contra las ventanas, como si me advirtiera de que la tormenta aún estaba por venir. Pero dentro de mí, la determinación ardía más fuerte que nunca. La semana siguiente, Claudia organizó otra de sus reuniones sociales. Esta vez era en honor a la directora de la escuela de Valeria, una mujer influyente en la comunidad. Yo sabía que allí Claudia desplegaría toda su fachada de madre ejemplar, y comprendí que era una oportunidad perfecta para observarla de cerca y, quizás, obtener nuevas pruebas. Llegué a su casa con un pastel que horneé especialmente para la ocasión. Fingí cordialidad, pero mis ojos no dejaban de buscar a Valeria. La encontré en un rincón, con un vestido que parecía elegido para ocultarla más que para realzar su belleza. Sus ojos brillaban apagados, como si supiera que ese día no tenía derecho a existir. Durante la reunión, Claudia hablaba con gracia, atendía a todos, y hacía comentarios sobre lo mucho que apoyaba los estudios de su hija. Yo apreté los puños en silencio, sabiendo que cada palabra era una mentira. En un momento, la directora le preguntó a Valeria sobre sus intereses.
La niña abrió la boca para responder, pero Claudia intervino. No tiene claro aún qué quiere hacer, siempre cambia de idea. Esa frase, dicha con una sonrisa, fue como una daga para Valeria. Yo llevaba la grabadora oculta en mi bolso, y capté todo. El tono, la interrupción, el desprecio disfrazado. Era otra pieza para mi archivo. Al terminar la velada, me acerqué a Valeria y le susurré: «Lo hiciste muy bien, hija. Tu voz importa, aunque ellos intenten silenciarla». Ella me miró con un destello de esperanza en los ojos, como si esas palabras fueran un bálsamo en medio del veneno. De regreso en mi casa, encendí una vela y revisé la grabación. Escuchar nuevamente la escena me hizo temblar de rabia. Escribí en mi diario: «Hoy vi cómo Claudia la borraba frente a todos, incluso frente a quienes podrían haberla apoyado. Pero también vi que Valeria aún guarda una chispa. Debo proteger esa chispa antes de que se extinga». Mercedes pasó a verme más tarde. Le conté lo ocurrido y me dijo con seriedad: «Elena, lo que haces es arriesgado. Si Claudia descubre las grabaciones, irá contra ti sin piedad». La miré a los ojos y respondí: «Lo sé. Pero prefiero arriesgar mi tranquilidad antes que permitir que destruyan a mi nieta». Esa noche Valeria se quedó de nuevo en mi casa. Mientras ella dormía, abracé la caja donde guardaba el archivo. Ya no era solo un plan de venganza, era un escudo. Cada cinta, cada prueba, era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo alrededor de ella. Miré el techo oscuro y susurré para mí misma: «Una nieta olvidada pronto será recordada. Y quienes hoy se burlan de su voz, mañana tendrán que escucharla». Los días transcurrieron con una tensión cada vez más densa. Valeria venía a verme después de la escuela, y cada visita era un nuevo relato de desprecios. «Hoy mamá me dijo que arruino todo lo que toco», me confesó una tarde, mientras apretaba su cuaderno contra el pecho. La abracé y le prometí: «Un día, todos sabrán quién eres realmente. Y entonces nadie podrá llamarte invisible». Claudia, sin embargo, empezaba a sospechar de mi cercanía con Valeria. Una mañana me llamó por teléfono y, con voz cargada de veneno, me dijo: «No me gusta que pases tanto tiempo con mi hija. Estás llenándole la cabeza de tonterías». Yo respondí con calma: «Lo único que hago es escucharla, algo que deberías intentar». Hubo un silencio frío al otro lado de la línea, y luego colgó sin despedirse. Ese mismo día, decidí reforzar aún más mi plan. Compré una caja fuerte pequeña y la instalé en el desván, detrás de unos viejos muebles. Allí guardé las cintas, los dibujos de Valeria y las notas de mi diario más recientes. Cada pieza era ahora un tesoro que debía proteger con mi vida. Una noche, mientras organizaba el archivo, escuché un ruido en el jardín. Apagué la luz y me acerqué a la ventana. Entre las sombras distinguí a alguien rondando, pero no logré ver quién era. El corazón me latía con fuerza. ¿Podría ser Claudia? ¿O Samuel, enviado por ella? No lo sabía, pero entendí que mis movimientos ya no pasaban desapercibidos. Mercedes vino al día siguiente y le conté lo ocurrido. Ella frunció el ceño y me advirtió: «Elena, ten cuidado. Claudia es astuta, y si cree que tienes algo en su contra, no dudará en atacarte». Yo asentí, pero dentro de mí ya no había espacio para el miedo. Sabía que la guerra había comenzado, y yo no pensaba rendirme. Valeria, por su parte, empezaba a mostrar pequeños signos de confianza. Un día me enseñó un poema que había escrito en secreto. Sus versos hablaban de sombras y de un faro que aún brillaba en la oscuridad. Lo leí en voz alta y sentí que cada palabra era un reflejo de nuestra lucha. «Tienes un don, hija», le dije con lágrimas en los ojos. «Nunca dejes que nadie te lo arrebate». Esa noche anoté en mi diario: «Claudia cree que puede silenciarla, pero la voz de Valeria ya empezó a florecer. Yo seré la tierra que la sostenga y el muro que la proteja. Y cuando llegue el momento, la verdad será un grito imposible de ignorar». Me acosté tarde,
con el archivo guardado y el corazón encendido. Afuera, el viento seguía soplando, como si quisiera derribar las paredes de mi casa. Pero yo sabía que lo que se avecinaba no era el fin, sino el principio de una revelación. El sábado por la tarde, Valeria llegó a mi casa más abatida que nunca. Se dejó caer en la silla de la cocina y, con voz apenas audible, me dijo: «Mamá me llamó una carga, dijo que arruino su vida». Sentí un dolor profundo, como si esas palabras hubieran sido lanzadas contra mí misma. Le acaricié el cabello y le susurré: «No eres una carga, eres un regalo. Y un día, todos tendrán que reconocerlo». Decidí entonces que ya no bastaba con acumular pruebas. Tenía que empezar a planear el modo de mostrarlas. La oportunidad llegaría, lo sabía, pero debía estar lista. Esa noche revisé todas las grabaciones y anotaciones en mi diario. Cada cinta era más desgarradora que la anterior. El archivo ya no era solo un conjunto de pruebas, era el retrato vivo del sufrimiento de una niña que merecía ser escuchada. El domingo, Claudia organizó otra comida familiar. Esta vez yo asistí con el corazón en guardia. La mesa estaba servida con elegancia, como siempre. Samuel permanecía en silencio, refugiado en su mundo, mientras Claudia se pavoneaba hablando de logros inventados. Valeria intentó intervenir una vez más, contando que había ganado un concurso escolar de poesía. Antes de que terminara, Claudia soltó una carcajada seca. ¿Y eso de qué sirve? Nadie vive de escribir tonterías. La humillación quedó suspendida en el aire. Yo tenía la grabadora encendida en mi bolso, y cada palabra quedó registrada. Valeria bajó la mirada, y sentí que mi rabia alcanzaba un límite peligroso. Apreté la servilleta con fuerza, deseando gritar, pero me contuve. No era el momento. Esa noche, ya en mi casa, escuché la grabación una y otra vez. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran de debilidad, eran de furia contenida. Abrí mi diario y escribí: «Hoy vi cómo Claudia aplastó el primer logro verdadero de Valeria. No lo olvidaré. Y cuando todos escuchen estas palabras, tampoco lo olvidarán». Mercedes vino a verme al día siguiente y, al escuchar el audio, me miró con los ojos brillantes de indignación. «Esto es suficiente para destruir su reputación, Elena. Cuando llegue el momento, no quedará nadie que crea en su máscara». Yo asentí, aunque sabía que aún no era la hora. Debía esperar a que la mentira fuera tan grande que la caída resultara inevitable. Esa noche Valeria se quedó conmigo. Antes de dormir, me preguntó con voz tímida: «¿Algún día seré importante para alguien?». La abracé con todas mis fuerzas. «Ya lo eres, hija. Para mí lo eres todo. Y pronto, el mundo también lo sabrá». Cerré la lámpara y me quedé despierta mucho tiempo, escuchando su respiración tranquila. Afuera, la luna iluminaba el jardín, y dentro de mí, la certeza crecía. El día de la revelación estaba cada vez más cerca. Los días siguientes fueron un vaivén de silencios tensos y palabras envenenadas. Claudia parecía más irritable que nunca, como si intuyera que algo escapaba de su control. Valeria, en cambio, comenzaba a mostrar pequeños signos de rebeldía. Se quedaba más tiempo en mi casa, escribía en su cuaderno y me leía en voz baja algunos versos que jamás se atrevería a mostrar en su hogar. Una tarde, mientras leía uno de sus poemas, la interrumpió un golpe en la puerta. Era Claudia. Entró con paso firme, sin saludar, y me lanzó una mirada helada. «¿Qué le dices a mi hija aquí? Últimamente está demasiado confiada, y eso no me gusta». Yo mantuve la calma y respondí: «Solo la escucho. Algo que debería hacer su madre». Valeria se tensó, esperando una explosión. Claudia frunció los labios. En un tono cargado de veneno, dijo: «Tú siempre has querido ser la heroína de todos, Elena. Pero recuerda que la gente solo ve lo que yo les muestro. Nadie va a creerte a ti, una anciana sola». Guardé silencio, pero por dentro sentí que esas palabras confirmaban lo que ya sabía. Claudia dependía de su imagen pública,
y ese sería su punto débil. Esa noche, después de que Claudia se llevara a Valeria casi a la fuerza, me quedé mirando las grabaciones acumuladas. Más de una docena de cintas con su voz hiriente, pruebas de su desprecio constante. Cada una era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Pero aún faltaba el golpe final, el momento perfecto para derribarla frente a todos. Al día siguiente fui a ver a Mercedes. Le conté lo ocurrido, y ella me respondió con firmeza: Elena, si de verdad quieres proteger a tu nieta, tendrás que exponerla en público. Una grabación en privado no basta. La comunidad debe escuchar con sus propios oídos lo que tú ya sabes. La idea era arriesgada, pero comencé a darle vueltas. Tal vez en una de esas reuniones sociales que tanto le gustaban a Claudia. Sí, allí sería. Frente a todos los que la admiraban, su máscara caería. Esa noche, mientras escribía en mi diario, sentí una mezcla de miedo y determinación. Anoté: hoy decidí el destino de Claudia. No será mi voz la que la destruya, será la suya. Cada palabra cruel que pronunció será su sentencia. Y cuando llegue el momento, nadie podrá defenderla. Me acosté tarde, abrazando la caja fuerte donde guardaba el archivo. Afuera, la tormenta golpeaba las ventanas, pero dentro de mí había una calma extraña, la calma de quien ya eligió su camino. Los días se volvieron más tensos. Claudia comenzaba a perder la paciencia incluso en público. Una tarde, en el mercado, la vi reprender a Valeria porque dejó caer una bolsa de naranjas. Siempre torpe, siempre causando problemas, murmuró, creyendo que nadie la escuchaba. Yo estaba a unos pasos y logré grabar aquella escena. Noté cómo algunas vecinas la miraron con sorpresa, aunque enseguida Claudia sonrió fingiendo que era solo una broma. En mi casa, repasé la grabación una y otra vez. No era tan fuerte como las anteriores, pero servía para mostrar que su crueldad se deslizaba incluso fuera de su hogar. Poco a poco, las grietas de su máscara se hacían visibles. Valeria, por su parte, comenzó a refugiarse en la escritura. Cada poema que me mostraba era más intenso, más honesto. En uno de ellos, hablaba de un ave enjaulada que soñaba con volar hacia la luz. Sus palabras eran un reflejo perfecto de su alma atrapada. Tu voz es poderosa, hija, le dije con lágrimas en los ojos. Algún día, volará más alto de lo que imaginas. Una noche, mientras organizaba las pruebas en la caja fuerte, recibí una llamada inesperada. Era Claudia. Su voz sonaba seca, cargada de veneno. No sé qué tramas, Elena, pero te advierto que si sigues interfiriendo, te arrepentirás. Colgó sin esperar respuesta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero al mismo tiempo confirmé que mis pasos comenzaban a incomodarla. Decidí entonces acelerar el plan. Había una reunión comunitaria programada en 2 semanas, un evento donde Claudia siempre buscaba brillar. Sería el escenario perfecto. Allí, frente a todos, sus propias palabras se volverían contra ella. Mercedes me ayudó a preparar todo. Conseguimos un pequeño altavoz portátil y lo probamos en secreto en su casa. Funcionaba a la perfección. Solo bastaba con conectar la grabadora y dejar que Claudia se hundiera con su propia voz. Esa noche, al escribir en mi diario, sentí que la línea entre el miedo y la esperanza se volvía cada vez más delgada. Anoté: el momento se acerca. Claudia cree que domina el escenario, pero pronto descubrirá que cada palabra cruel que pronunció fue una soga que ella misma tejió. Y yo seré quien tire del nudo final. Miré a Valeria dormir en el sillón, con su cuaderno aún abierto en el regazo. La acaricié con ternura y le susurré: resiste un poco más, hija. Muy pronto la verdad brillará más fuerte que la mentira. Las 2 semanas previas a la reunión comunitaria fueron un torbellino de emociones. Claudia estaba más inquieta que nunca. En cada encuentro social la veía esforzarse por mantener su imagen, como si intuyera que algo amenazaba con derrumbarla. Yo, mientras tanto, organizaba mis pruebas con el cuidado de quien prepara un arma de precisión.
Valeria venía casi todos los días a mi casa. Una tarde me mostró un poema que había escrito en clase, un texto breve pero profundo. La mentira se viste de seda, pero en la noche se desgarra. Al leerlo, sentí un escalofrío. Su voz, aún frágil, estaba lista para decir verdades que los adultos callaban. La abracé y le prometí, tu voz no se perderá. Muy pronto la escucharán todos. Una noche, mientras repasaba las grabaciones, sentí que alguien golpeaba suavemente mi ventana. Abrí las cortinas y vi a Samuel, mi hijo, de pie en el jardín. Lo dejé entrar. Parecía cansado, con los ojos hundidos. Mamá, murmuró, Claudia dice que quiere separarnos de Valeria, ¿es cierto? Lo miré con dolor. Lo único que quiero es que tu hija viva sin miedo, ¿acaso no ves lo que le hace tu esposa? Samuel bajó la mirada y no respondió. Comprendí entonces que él era prisionero de su propio silencio, demasiado débil para enfrentar a Claudia. Cuando se fue, escribí en mi diario, Samuel ya no es aliado. Tal vez nunca lo fue. Pero no importa, porque la verdad no necesita de su voz. Se bastará con la mía y la de Claudia. Mercedes y yo ensayamos varias veces cómo presentar las pruebas en la reunión. Ella sería mi apoyo, la que encendería el altavoz en el momento exacto. Yo, en cambio, debía mantener la calma hasta que la trampa se cerrara. La noche antes del evento, Valeria durmió en mi casa. Estaba nerviosa sin saber por qué. ¿Pasará algo malo, abuela?, me preguntó. La miré a los ojos y le respondí con ternura. No, hija. Lo único que pasará es que, por fin, alguien escuchará la verdad. Ella se acurrucó a mi lado y se durmió en paz. Encendí una vela y escribí, mañana será el día. Claudia cree que domina el escenario, pero en su propio teatro será desenmascarada. Su voz será su condena, y Valeria será liberada de la sombra que la persigue. Apagué la vela con el corazón latiendo fuerte. Afuera, la luna llena iluminaba el jardín, como si el destino mismo aguardara la revelación que estaba a punto de suceder. La mañana de la reunión comunitaria desperté con el corazón agitado. Preparé café, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener la taza. Miré la caja fuerte y supe que aquel día su contenido dejaría de ser un secreto. Mercedes pasó temprano por mi casa. Traía el altavoz envuelto en una bolsa y una mirada firme. Hoy no habrá vuelta atrás, Elena, me dijo. Yo asentí, consciente de que todo lo que habíamos preparado nos llevaba a ese instante. Valeria llegó más tarde, obligada por su madre. Claudia la vistió con un vestido elegante, intentando mostrarla como una hija perfecta. Pero yo reconocí la tristeza en sus ojos. Recuerda, hija, le susurré al verla, nadie puede silenciar tu voz para siempre. Ella me apretó la mano con fuerza, como buscando valor en mi piel. La reunión comenzó al atardecer, en el salón comunitario. Claudia, como siempre, se movía entre los invitados con una sonrisa impecable, repartiendo elogios y fingiendo ser la madre más dedicada del barrio. Todos la escuchaban con admiración. Cuando llegó su turno de hablar en la mesa principal, tomó el micrófono y comenzó a hablar de los valores familiares, de la importancia de apoyar a los hijos y de lo orgullosa que estaba de Valeria. Yo sentí que la rabia me subía por la garganta. Mercedes me miró y asintió. Era la señal. Saqué la grabadora de mi bolso y la conecté discretamente al altavoz que Mercedes encendió bajo la mesa. De pronto, en medio del discurso de Claudia, la sala se llenó con una voz inconfundible, la suya. Siempre torpe, siempre causando problemas. Hubo un murmullo entre la gente. Claudia se detuvo, confundida. Antes de que pudiera reaccionar, otra frase salió a la luz. ¿De qué sirve escribir tonterías? Nadie vive de eso. La multitud guardó silencio absoluto. Algunos comenzaron a mirarla con desconcierto, otros con indignación. El rostro de Claudia palideció. Intentó reír, fingiendo que era una broma, pero otra grabación la aplastó,
Nadie quiere escuchar tus tonterías. La voz retumbó en el salón como un martillo sobre el mármol. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez, su verdad resonaba más fuerte que las mentiras. Claudia tartamudeó, intentando justificar lo injustificable. Eso está sacado de contexto. Pero ya era demasiado tarde. El murmullo de los asistentes se transformó en un murmullo de juicio. Me levanté lentamente y, con voz clara, dije: no son mis palabras. Son las suyas. La madre ejemplar que todos admiran es la misma que humilla y destruye a su propia hija. El silencio fue sepulcral. Claudia quedó petrificada, atrapada en la red de sus propias palabras. Y yo supe que el primer golpe ya estaba dado. El salón comunitario estalló en murmullos. Algunos se miraban entre sí con incredulidad, otros desviaban la vista de Claudia como si acabaran de descubrir un secreto vergonzoso. La máscara que ella había construido con tanto esmero comenzaba a desmoronarse. Claudia, temblorosa, intentó recuperar el control. «Eso no prueba nada», gritó con voz quebrada. «Son momentos aislados. Todos los padres pierden la paciencia». Pero entonces Mercedes, desde el fondo de la sala, se levantó y dijo con firmeza: «Una cosa es perder la paciencia, y otra es humillar a una niña hasta borrarla. Todos aquí hemos oído la diferencia». La tensión era insoportable. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, me miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Por primera vez, los adultos que siempre habían alabado a su madre escuchaban la verdad. Su verdad. El presidente de la comunidad, un hombre serio que pocas veces intervenía, se levantó y pidió silencio. «Estas grabaciones son graves. Claudia, tienes algo que decir». Ella abrió la boca, pero ninguna palabra coherente salió. Solo balbuceos. Yo me levanté con calma y caminé hasta la mesa principal. «No vengo a destruir una reputación», dije con voz firme. «Vengo a proteger a mi nieta. Durante años ha sido silenciada, humillada y despreciada en su propia casa. Ya no más». Claudia me miró con odio. Sus ojos eran puñales. «Tú planeaste esto desde el principio», gritó, señalándome. Yo no me inmuté. «No planeé tus palabras, Claudia. Tú sola las sembraste. Yo solo las recogí». Algunas mujeres en la sala asintieron con disgusto, y varios hombres bajaron la mirada, incómodos. La verdad era un espejo que nadie quería mirar, pero allí estaba, imposible de ignorar. Valeria se levantó entonces. Su voz era débil, pero clara. «Lo que escucharon es lo que vivo todos los días». Un silencio pesado cayó en la sala. Esa niña, siempre invisible, acababa de pronunciar la frase que derrumbaba el último muro de la mentira. Claudia intentó acercarse a ella, pero Valeria dio un paso atrás. La directora de la escuela, que también estaba presente, intervino: «Esto no puede quedar así. Debemos asegurarnos de que Valeria esté protegida». Yo sentí un nudo en la garganta, mezcla de alivio y tristeza. Había dado el golpe, sí, pero ahora venía la parte más dura, las consecuencias. Al salir del salón, Claudia me susurró al oído con voz venenosa: «Esto no termina aquí, Elena. Me las pagarás». Yo la miré fijamente y respondí: «No me debes nada a mí, págaselo a tu hija». Esa noche, en mi diario, escribí: «Hoy la verdad salió a la luz. Claudia está herida, y un animal herido puede ser más peligroso». Pero Valeria habló. Y eso significa que ya no está sola. Después de la reunión, la comunidad quedó dividida. Algunos aún defendían a Claudia, convencidos de que todo había sido un malentendido, mientras que otros empezaban a evitarla, incómodos por lo que habían escuchado. Pero lo más importante era que Valeria ya no estaba completamente sola. Su voz había resonado, y había testigos de su dolor. Los días siguientes fueron tensos. Claudia me miraba con odio cada vez que nos cruzábamos.
Samuel, incapaz de sostener la presión, se refugiaba más en el trabajo, y Valeria se quedaba conmigo cada vez que podía. Aunque la niña estaba asustada, también parecía más ligera, como si un peso invisible hubiera empezado a caer de sus hombros. Una tarde, mientras tomábamos té en la cocina, Valeria me dijo: «Abuela, cuando todos escucharon esas grabaciones, sentí que por fin alguien me veía». La abracé con fuerza. «Ese es solo el principio, hija. Ahora nadie podrá decir que no sabía lo que pasaba». Pero Claudia no tardó en contraatacar. Una mañana recibí una carta anónima bajo mi puerta. Al abrirla, encontré frases escritas con rabia. «Eres una vieja entrometida. Si no dejas de destruir a mi familia, te arrepentirás». Reconocí la letra de Claudia. No me sorprendió, pero sí me hizo comprender que no se rendiría fácilmente. Guardé la carta en el archivo junto a las grabaciones. Cada intento suyo por intimidarme era otra prueba de su verdadera naturaleza. Mercedes me visitó esa misma tarde. Al escuchar lo de la carta, me dijo con voz firme: «Claudia está desesperada. Eso significa que tu plan funciona. Pero debes cuidarte más que nunca». Yo asentí, aunque en mi interior sabía que no había vuelta atrás. Valeria comenzó a escribir un nuevo poema, más valiente que los anteriores. Lo tituló La voz que no calla. En él hablaba de una niña que había aprendido a gritar en silencio hasta que alguien encendió un eco en la oscuridad. Al leerlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa niña era ella, y ese eco éramos nosotras juntas. Esa noche, al escribir en mi diario, sentí que la batalla estaba lejos de terminar. Anoté: «Hoy comprendí que la verdad no solo libera, también despierta enemigos. Claudia intentará destruirme, pero ya no me importa. Mi nieta ha descubierto que tiene voz, y esa voz será más fuerte que cualquier amenaza». Apagué la luz con el corazón firme. Afuera, la luna se escondía tras las nubes, como presagio de que aún quedaban sombras por atravesar. Pero dentro de mí, la certeza brillaba más fuerte. Claudia podía odiarme, podía intentar intimidarme, pero jamás volvería a silenciar a Valeria. La amenaza de Claudia no tardó en volverse más tangible. Una noche, mientras Valeria dormía en mi casa, escuché pasos en el jardín. Abrí las cortinas con cautela y vi una sombra alejarse rápidamente. Cuando salí, encontré la cerca trasera abierta y huellas frescas en la tierra húmeda. El miedo me recorrió el cuerpo, pero al mirar a mi nieta dormir tranquila, comprendí que no podía mostrar debilidad. Al día siguiente denuncié el incidente ante la policía, aunque sabía que sin pruebas claras poco harían. Aún así, pedí que patrullaran con más frecuencia la calle. Mercedes insistió en que no debía quedarme sola por las noches, y empezó a visitarme casi a diario. Su presencia era un bálsamo, un recordatorio de que aún tenía aliados. Claudia, en público, fingía que nada había pasado. Sonreía más que nunca, organizaba reuniones y hablaba de proyectos comunitarios. Pero yo podía ver las grietas en su máscara, sus ojos estaban cargados de furia contenida, y su voz temblaba cuando alguien mencionaba la reunión en la que había sido expuesta. Valeria, en cambio, comenzaba a florecer poco a poco. Una tarde me enseñó un cuaderno nuevo lleno de poemas. «Ahora escribo sin miedo, abuela», me dijo con una sonrisa tímida. Al leerlos, vi que hablaban de libertad, de futuro, de un amanecer que se alzaba después de la tormenta. Su escritura era un testimonio de que la verdad ya había empezado a sanarla. Yo, mientras tanto, continuaba reforzando mi archivo. Guardaba copias de las grabaciones en diferentes lugares y escribía cada detalle en mi diario. No era paranoia, era precaución. Sabía que Claudia estaba desesperada y que en cualquier momento podría intentar destruir las pruebas. Una noche, mientras organizaba los documentos, me detuve a observar una fotografía antigua de Valeria de niña, sonriendo con los brazos abiertos en un parque. La imagen me partió el alma. Esa alegría había sido sepultada por años de desprecio, y ahora dependía de mí que volviera a brillar.
Escribí en mi diario: hoy comprendí que mi venganza ya no es solo contra Claudia. Es contra todo silencio que permite que una niña sea destruida. No descansaré hasta que Valeria sea libre. Apagué la vela y me quedé mirando la oscuridad de la habitación. Afuera, el viento golpeaba los árboles como un presagio. Dentro de mí, la calma de la determinación seguía firme. Claudia podía acechar en las sombras, pero yo estaba lista para enfrentarla. El clima en el vecindario se volvió extraño después de la reunión. Algunos vecinos me saludaban con respeto, otros evitaban cruzar la calle cuando me veían. La verdad había dejado una marca, pero también había sembrado miedo. Claudia, por su parte, actuaba como si nada hubiera ocurrido, aunque cada mirada suya hacia mí era un cuchillo silencioso. Una tarde recibí la visita inesperada de la directora de la escuela de Valeria. Se sentó en mi sala con expresión seria. Señora Elena, comenzó, he reflexionado mucho desde aquella reunión. Lo que escuché no puede ignorarse. Quiero ayudar a Valeria, pero necesito pruebas concretas que puedan ser presentadas formalmente. Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad que había esperado. Le mostré algunas de las grabaciones y el archivo que había construido con tanto cuidado. La directora escuchó en silencio, y cuando la última cinta terminó, me miró con los ojos brillantes de indignación. Esto es suficiente para iniciar un proceso de protección. Pero debe manejarse con cuidado. Claudia no se quedará de brazos cruzados. Valeria, que había escuchado parte de la conversación desde la escalera, bajó corriendo y se abrazó a mí. ¿Significa que ya no tendré que volver con ella?, preguntó con esperanza. La directora sonrió con ternura. Significa que empezaremos a luchar oficialmente por ti. Esa noche, sin embargo, el peligro se hizo más cercano. Al regresar a casa después de acompañar a la directora, encontré la puerta entreabierta. El archivo estaba intacto gracias a la caja fuerte, pero algunos muebles habían sido revueltos. No había dudas. Alguien buscaba las pruebas. Escribí en mi diario con la mano temblorosa: hoy comprendí que la batalla entró en su fase más peligrosa. Claudia sabe que la verdad ya no es un secreto guardado en mi casa, ahora amenaza con volverse pública. Y ella hará lo que sea para detenerlo. Mercedes me abrazó con fuerza al enterarse. No estás sola, Elena. Si intentan dañarte, yo estaré aquí. Claudia puede tener aliados, pero tú tienes algo más fuerte, la verdad. Miré a Valeria dormir esa noche, abrazada a su cuaderno de poemas, y sentí un nudo en la garganta. Mi nieta ya no era solo una niña olvidada, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia. Antes de apagar la luz, me susurré a mí misma: si Claudia quiere guerra, la tendrá. Pero no será en mis términos, será en los de la justicia. Y cuando llegue ese día, Valeria no tendrá que temer nunca más. Los días siguientes fueron de pura vigilancia. Sentía que cada sombra podía esconder a Claudia o a alguien enviado por ella. Cerraba con doble llave todas las puertas y mantenía las ventanas cubiertas al caer la noche. Valeria notaba mi tensión, pero intentaba animarme con sus poemas. Mira, abuela, me decía, escribí sobre un faro que nunca se apaga. Sus palabras eran como un bálsamo en medio de la tormenta. Una mañana recibí una llamada del despacho de protección infantil. Habían recibido las pruebas de la directora y querían entrevistarme oficialmente. Sabía que ese paso podía cambiarlo todo. Preparé las grabaciones más contundentes y las copias de los cuadernos de Valeria. Esa noche apenas dormí, repasando en mi mente cada palabra que debía decir. La entrevista se realizó en un edificio sobrio, con paredes grises y un silencio que imponía respeto. Expliqué cada detalle, desde las humillaciones diarias hasta las amenazas veladas que Claudia me había hecho. Mostré las grabaciones y los escritos de Valeria. Los funcionarios escucharon con atención, tomando notas sin interrumpirme. Cuando terminé, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Al regresar a casa,
Encontré a Valeria esperándome con ansiedad. ¿Qué pasó, abuela?, preguntó. La abracé con ternura. Hablé por ti, hija. Ahora la justicia también conoce tu voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me susurró, gracias por no rendirte. Pero esa misma noche, el peligro volvió a golpear. Alguien lanzó una piedra contra mi ventana, rompiendo el cristal. Encontré un papel atado a ella con letras torpes. Detente o será peor. No necesitaba firma para saber quién estaba detrás. Mercedes vino corriendo al escuchar el ruido. Me ayudó a limpiar los vidrios y me dijo con rabia, esto ya pasó de los límites. Claudia está desesperada, y un animal acorralado puede ser el más peligroso. Yo asentí, pero dentro de mí la determinación crecía. Si intentaban intimidarme, solo lograrían fortalecerme. Esa noche, escribí en mi diario, hoy confirmé que la oscuridad se resiste a ser desenmascarada. Pero cada amenaza es prueba de que la verdad avanza. No retrocederé. Valeria merece un futuro libre, y yo lo conquistaré aunque me cueste la vida. Apagué la lámpara y, mientras el viento helado se colaba por la ventana rota, me juré que la batalla estaba cerca de su desenlace. Claudia había mostrado su furia, pero yo aún tenía mi arma más poderosa, la verdad guardada en cada cinta, lista para salir a la luz una vez más. La tensión alcanzó su punto máximo cuando recibí una citación oficial. Claudia debía presentarse ante las autoridades para responder a las acusaciones. Al leer el documento, supe que el final se acercaba. No era ya un asunto entre nosotras. Ahora la justicia estaba de por medio. Valeria temblaba de nervios cuando se lo conté. ¿Y si mamá me odia más después de esto?, preguntó con voz quebrada. La abracé con fuerza. El odio ya lo conoces, hija. Lo que aún no conoces es la libertad. Y eso es lo que vamos a ganar. El día de la audiencia, el ambiente en la sala era pesado. Claudia llegó con una sonrisa fingida, vestida con elegancia, como si pudiera impresionar a los jueces con su apariencia. Samuel la acompañaba, pero su rostro estaba apagado, ausente. Yo me senté junto a Valeria, con Mercedes detrás de nosotras como apoyo silencioso. Las grabaciones fueron reproducidas una por una. La sala entera escuchó las frases llenas de desprecio, siempre torpe, nadie quiere escuchar tus tonterías, arruinas mi vida. Cada palabra era un látigo que reventaba la máscara de Claudia. La jueza la observaba con severidad. Señora Claudia, reconoce su voz en estas grabaciones. Claudia intentó reír, fingiendo incredulidad. Eso es manipulado. Alguien quiere destruirme. Pero su voz temblaba, y su mirada esquivaba la de todos. Valeria, entonces, se levantó. Su voz era débil, pero firme. No están manipuladas. Es lo que escucho todos los días en mi casa. La sala quedó en silencio. Esa niña, que tantas veces había sido callada, ahora hablaba frente a la justicia. Y nadie pudo negarle credibilidad. Samuel bajó la cabeza, incapaz de defender a su esposa ni a sí mismo. La jueza anunció que tomaría medidas cautelares y que Valeria quedaría bajo mi cuidado temporal hasta que se resolviera el caso. Sentí un alivio tan grande que las lágrimas me nublaron la vista. Claudia me lanzó una mirada llena de veneno al salir de la sala. Esto no ha terminado, Elena, murmuró con furia contenida. Pero yo ya no le temía. Porque ese día, por primera vez, Valeria había sido escuchada por quienes podían protegerla. Esa noche, al escribir en mi diario, las palabras fluyeron solas. Hoy la verdad se sentó frente a la mentira y la venció. Claudia aún intentará resistir, pero su reino de humillación se derrumba. Y en medio de sus ruinas, mi nieta comienza a construir su libertad. Apagué la vela con el corazón en calma. Afuera, la luna brillaba clara, como un faro en la oscuridad. Sabía que quedaba un último capítulo en esta batalla, pero también sabía que ya nada ni nadie podría devolver a Valeria al silencio. El fallo final llegó semanas después.
Recibí la llamada de la jueza una mañana fría. La custodia de Valeria quedaría bajo mi cuidado de manera definitiva. Al escuchar esas palabras, mis manos temblaron y un nudo de lágrimas me cerró la garganta. No era solo una victoria legal, era el fin de una guerra silenciosa que había librado con cada fibra de mi ser. Valeria estaba conmigo cuando recibí la noticia. Me miró con los ojos muy abiertos, buscando en mi rostro la confirmación de lo que había oído. ¿De verdad me quedaré contigo, abuela?, preguntó con voz temblorosa. La abracé tan fuerte como pude. Sí, hija. Nunca más volverás a sentirte invisible. Claudia reaccionó con furia. La vi una última vez en el pasillo del tribunal. Su mirada ardía de odio, pero sus palabras eran veneno sin fuerza. Me lo pagarán. No respondí. Ya no era necesario. La justicia había hablado, y su reinado de desprecio había terminado. Samuel nunca levantó la voz en todo el proceso. Se despidió de Valeria con un abrazo breve, casi mecánico, como si no supiera cómo recuperar los años perdidos en silencio. Yo lo observé con tristeza, pero sin rencor. Su debilidad había sido su condena. Los días siguientes en mi casa fueron distintos. Valeria comenzó a sonreír más, a llenar las paredes de colores con sus dibujos, a leerme en voz alta poemas que hablaban de libertad, de luz, de un futuro abierto. Su voz, antes apagada, resonaba ahora con la fuerza de quien por fin puede respirar. Mercedes vino a visitarnos y me dijo con una sonrisa: «Lo lograste, Elena. La sacaste de la oscuridad». Yo negué con la cabeza. No lo logré sola. Fue su valentía la que venció. Valeria nos miró y, con una madurez inesperada, dijo: «Lo logramos juntas». Esa noche, encendí una última vela en la mesa y escribí en mi diario: «La venganza no siempre es gritar más fuerte, a veces es devolver la voz a quien fue callado». Hoy, Valeria tiene esa voz, y ya nada podrá arrebatársela. Yo, una anciana olvidada, he cumplido mi misión. Apagué la vela con el corazón sereno. Afuera, el viento soplaba suave, ya sin la amenaza de antes. Dentro de mi hogar, el silencio no era de miedo, sino de paz. Valeria durmió tranquila esa noche, abrazada a su cuaderno lleno de sueños. Y yo supe que, aunque mi vida se acercaba a su ocaso, había dado la batalla más importante, la de rescatar a mi nieta del olvido.